Operadores del transporte público y privado ven con buenos ojos el programa de registro de conductores que comenzó el 25 de julio, cuyo objetivo es tener un padrón confiable de las personas que operan las unidades. Esto ante casos como el de Montserrat, quien se arrojó de un taxi al sur de la ciudad para evitar que fuera secuestrada, o el de Daniela, quien desapareció luego de abordar un taxi también en la zona sur. Conductores de taxis y transporte público coincidieron en que esta medida es necesaria tanto para ellos como para los pasajeros. Esa ya la registraron, inclusive lo de las cámaras, ¿no? Que es bueno, que es bueno, porque al menos espanta a las ratas cuando se suben, ¿sí? Y sí he visto que hay más seguridad, Sí, la seguridad para todos, tanto para uno, para el usuario, para uno también. Para promover el registro, el gobierno capitalino lleva a cabo una campaña de orientación de manera que los operadores sepan cómo ingresar a la plataforma y tengan todos sus documentos a la mano. Pero hay que ir a Cetravi, ahí a Álvaro Obregón, para que podamos, registrarnos, o sea, para la seguridad del pasajero, de la gente. Bueno, yo todavía no lo hago, no lo hago, pero lo voy a hacer. Los usuarios coincidieron en que esta medida logrará que se sientan más seguros al abordar un taxi o transporte público, sin temor a ser asaltados o hasta secuestrados. Sí, claro, yo creo que todos los usuarios van a tener más seguridad con un taxi que esté registrado. En caso de incumplimiento, la sanción irá desde una multa hasta la revocación de la concesión o el permiso. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.